Violencia psicológica, física, sexual, patrimonial, acoso, abuso, violación encabezan el ranking. La violencia de género se ha convertido en un serio problema para Ecuador y los femicidios una triste tendencia ascendente. Cada 28 horas muere una mujer en manos de su femicida. Solo en 2022, en lo que va del año, murieron 206 mujeres como consecuencia de la violencia machista. Y entre 2020 y 2021, la tasa de femicidios aumentó un 57%. Un caso particular enardeció a la población, que el último fin de semana salió a las calles de 18 provincias para reclamar por mayores garantías a los derechos de las mujeres. Hoy nos movilizamos, mujeres de todos los sectores, diciéndole al gobierno que estamos vigilantes, que queremos en el proceso sea transparente, sea ágil y que caigan todos los que tenga que caer. Los colectivos feministas expresaron durante las movilizaciones un lema que se viene repitiendo a lo largo y a lo ancho de toda América Latina, con pancartas y al grito de "Vivas nos queremos y ni una menos". El caso emblema es el de María Belén Bernal, una abogada de 34 años que se dirigió el 11 de septiembre a la Escuela Superior de Policía para encontrarse con su esposo, el teniente Germán Cáceres. María Belén estuvo desaparecida. Su marido prestó declaración y se dio a la fuga y el cuerpo fue hallado 4 días después en un cerro en las cercanías de la academia y en las afueras de Quito. El principal sospechoso es su esposo y se cree que actuó en complicidad con el cubrimiento de parte de la fuerza policial. Necesitamos que existan mecanismos idóneos para garantizar que ya no existan más femicidios. No queremos ya lamentar la muerte de otra compañera, no queremos que se apaguen vidas inocentes. Por eso un llamado a las mujeres que denunciemos. ¡El que nos salte el chapa! ¡El que nos salte el chapa! Por la muerte de la abogada, el presidente Guillermo Lasso ordenó la destitución de 2 generales y también la renuncia del hasta entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo. Según datos de la Fiscalía, desde 2014 se registraron 573 femicidios, pero la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo señala en un informe de 78 páginas que en ese periodo fueron 1.051 casos. Analicemos en detalle la radiografía. La Alianza Feminista para el Mapeo de los Feminicidios señala que en 2022 hubo 206 femicidios. De esas mujeres, 85 eran madres, 5 estaban embarazadas y 144 niños quedaron huérfanos. Desde que el Consejo de la Judicatura comenzó con el registro en el año 2014, los casos van en ascenso. De acuerdo a los datos oficiales, el pico se dio en el año 2017 con un 17,6% de los casos totales del país. Pero para la Alianza Mapeo, el número es 17% con un pico en el año 2021. Las organizaciones denuncian que las estadísticas oficiales están subvaluadas y ponen el foco de atención en la impericia de los operadores judiciales a la hora de tipificar los delitos como tales y también en la falta de una verdadera perspectiva de género en la justicia. La mayoría de las víctimas son mujeres con educación básica, mestizas y con una franja etaria entre 25 y 34 años, una edad que coincide también con la de los agresores. El 15% de las mujeres había denunciado antecedentes de violencia. El 53% de los femicidas tenía algún tipo de vínculo sentimental con sus víctimas. Pero, ¿cómo se cometen estos femicidios? El 30% con armas de fuego, el 27% con armas blancas y casi el 23% sencillamente con las manos. En 2021, el Sistema de Seguridad Telefónica de Emergencias 911 recibió más de 300 llamados diarios. Todas estas denuncias fueron corroboradas por distintas instituciones policiales y de gobierno. Los llamados eran principalmente por agresiones de sus parejas o exparejas. Incluso muchas de estas mujeres fueron trasladadas a alguno de los 17 centros de atención o 5 casas de acogida que actualmente mantienen algún tipo de convenio con la Secretaría de Derechos Humanos. De todas formas, las organizaciones denuncian que los fondos para los programas para combatir la violencia de género están subejecutados. Apenas se han utilizado un 5% de los 13 millones de dólares disponibles. También en 2021 se incrementaron un 10,4% las denuncias por violencia psicológica y como consecuencia del confinamiento a partir de la pandemia desde marzo de 2020, la violencia sexual intrahogar ha sido la principal denuncia de las mujeres. En un país con un aumento del crimen organizado, los colectivos feministas han hecho muchísimas campañas para que no se confunda el sicariato con la violencia de género, que está exacerbado justamente por el narcotráfico. El reclamo da cuenta de que el Estado trata como sicariato aquellos casos en los que incluso el cuerpo presenta signos de odio contra la mujer. De ahí este lema que se ha popularizado y es
es femicidio, no sicariato. Las estadísticas oficiales señalan que 65 de cada 100 mujeres entre 15 y 49 años han sufrido algún tipo de violencia en un país que cuenta con 18 millones de habitantes. Guayas y Pichincha encabezan el ranking de las provincias con mayor cantidad de femicidios. En Ecuador existen 2 leyes que tipifican el femicidio. La primera se incorporó en el Código Orgánico Integral Penal en el año 2014 y establece en su artículo 141 la tipificación del delito de femicidio. Y dice lo siguiente: la persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género será sancionada con penas privativas de libertad de 22 a 23 años. Y el artículo 142 incorpora agravantes con pena máxima: haber tenido, tener o perseguir una relación de pareja o de intimidad con la víctima, el vínculo entre la víctima y el agresor de cualquier índole, la presencia de hijos o de cualquier familiar o persona que presencie el hecho en sí mismo y, por último, arrojar los cuerpos en espacios públicos. La segunda ley se publicó en el registro oficial en el año 2018. Y tiene como objetivo justamente prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Pero además le otorga un mandato al Estado. Este mandato implica la implementación de medidas de acción, de prevención y también de reparación de las víctimas. Por supuesto, también sanciones para los agresores. En definitiva, se trata de garantizar la seguridad e integridad de las mujeres para que puedan retomar su proyecto de vida. Las fuerzas políticas que integran la Comisión de Justicia del Parlamento abrieron un debate a partir de este caso emblema y es justamente la incorporación de la responsabilidad del Estado por acción u omisión en este tipo de femicidios. En concreto, es la inclusión en el Código Penal del término feminicidio. Aclaremos los términos. La palabra femicidio alude a la muerte de una mujer en manos de cualquier ciudadano civil. En el caso de feminicidio hay una participación, ya sea directa o indirecta, del Estado, no solamente porque quien comete el delito forma parte del Estado en alguna de sus formas, sino porque además puede haberse cometido dentro de una institución de gobierno o de un edificio público. En definitiva, lo que se trata es que la incorporación de la palabra feminicidio en el Código Penal le otorgue verdadera responsabilidad al Estado en estos casos de femicidio. En 2021, Ecuador incorporó el Protocolo Nacional para investigar femicidios y otras muertes violentas en mujeres y niñas. Se trata de un protocolo de investigación que llevan adelante operadores de la justicia y que les obliga a presumir que ante una muerte violenta, ya sea de mujeres o de niñas, estamos ante un caso de femicidio. Este protocolo es importante porque de los operadores judiciales depende no solo la construcción del caso, sino la tipificación penal como femicidio. Hace casi 10 años que ya se empezó a registrar cada uno de los casos de femicidio. Desde entonces, solamente el 55% de estos han sido resueltos y hay más de un 23% que continúa en etapa de investigación.